La revelación del ser. La revelación del ser a solas, del ser sin sujeto, le fue dada a Parménides, una plenitud que ningún sabio había obtenido, y por ser plenitud no permitía movimiento alguno, ni de la vida ni del ser de quienes la recibían. Solo el deshacimiento del propio ser, de esa exigencia de ser del hombre, podía hacer posible la presencia del ser uno y único, sin poros, sin vacíos. Una respuesta dada por sí misma sin pregunta que le precediera, como toda revelación, un exceso y, más que ninguna otra, un absoluto, el absoluto mismo. La revelación del Dios que es, de la infinitud, la apertura del tiempo al par que su anulación y con ella la de un espacio cualitativo, la de un lugar, un más allá. La zarza que sin consumirse es imagen de vida inextinguible, de eternidad viviente. El ser revelado a Parménides, pura identidad, ofrece y exige del hombre la identidad del pensar con el ser. Se trataría de una identificación total dada tan solo a la mente, y la vida quedaba anulada sin que ni tan siquiera le fuese dada al hombre esta enunciación. El ser será entonces el equivalente de la renuncia a ser del hombre, la respuesta total a la anulación de este pretender ser dado, recibido. Recibida la pretensión de ser, recibida la revelación del ser uno como respuesta a este no ser que distingue al filósofo primero del resto de los hombres y que le convierte en testigo único y en asistente a ese ser a través de un solo punto que es la identidad del ser con el pensar, y este pensar es lo único que no se le quita, mas el pensar sin discurrir, sin movimiento de la mente humana entonces asimilada al ser uno, convertida ella misma en ser. Y así el filósofo venía a ser un absoluto. Por su renuncia había obtenido la revelación de lo absoluto. Y no podía ser más que cantar, poema, canto, himno sacro que en un punto había tocado a lo divino. Había dejado de ser sujeto el filósofo, y aun por las respuestas sabidas hasta entonces, había escindido el sujeto del objeto, lo había creado por la pregunta o por el definir el ser de las cosas, simplemente por haber enunciado que las hubiere. Él era distinto de las cosas, de cada una y aun de todas juntas. Y ahora las cosas, y por tanto su distinción, desaparecían en el ser. Desaparecían los huecos entre una y otra por unas que fuesen todas, agua, aire, fuego y apeirón. Solo el ser es. Como una aparición, el ser había llegado, presencia única, la unidad escondida. Nada oculto podía subsistir, y de que algo oculto haya procede la vida, de algo oculto que alienta, y que al alentar crea, da la respiración. Será el fuego revelado por Heráclito, el oscuro, mas la presencia una y única no se borra jamás de la mente del filósofo. ¿Será acaso la revelación de la mente divina? Entre todos los modos de ser hombre, el que menos lugar encuentra aquí parece sea el filósofo, siendo el hombre el ser que no encuentra lugar que lo reciba. Mas ¿qué lo espera acaso? Que no lo teme más bien como a un irruptor. Extraño en todo caso. ¿A qué viene? El hombre es el que llega y, entre nosotros, las figuras divinas privilegiadas son las de un Dios o ser divino que llega, que viene, Apolo, Cristo, a los que corresponde un oscuro Dios que de la tierra se levanta en llamas, Dionisios, para hermanarse con él sin conseguirlo, pues recae en la tierra, su lecho de muerte, para luego renacer siempre de la misma manera.
Y el Cristo caído, a solas en el abismo de la divinidad impenetrable, del abismo que se ahonda y que no le ahorra el lugar de la muerte para que haya de resucitar, ya sabiendo o sin saber todavía. ¿Qué le fue concedido saber? Padeció ser el Verbo, la palabra divina total, ante omnia secula, según enuncia Plotino, el filósofo antes que el símbolo de la Iglesia, per quem omnia facta sunt. ¿Y cómo lo supo el filósofo? Él acaso ante todo, desde ante omnia secula, lo estuvo padeciendo. Y si el Verbo se hizo carne, ¿a qué la filosofía? ¿En qué quedaba su posibilidad, su necesidad, cumplida ya la función tan poco adjudicada a ella que es la de profetizar? ¿Quedó libre, entregado solo al hombre algo? ¿Quedó acaso el hombre solo, a solas cumplida la encarnación? ¿Quedó el hombre al fin en su soledad como en su reino? ¿Iría a encontrarse con algo en esta soledad ahora ya pura, con alguien? ¿O era acaso ese su reino la parte que se le otorgaba al fin del reino único, indivisible, y ya no habría que seguir aguzando el oído para huir y a ciegas obedecer, como se le había exigido y con tanta irónica crueldad a veces por sus dioses, y el de la luz el que más? Y las criaturas, los animales guías le seguirían enseñando, le hablarían las plantas, le dejaría la tierra sin su voz oscura, aterradora, sin sepultura tal vez. Los primeros filósofos iban errantes, iban aquellos filósofos solos, separados de los dioses, mas no de la poesía. ¿Qué nuevo género de poetizar era este? Y el nombre de filósofos antes había sido dado por los pitagóricos que iban solos como un animal desconocido, con una meta desconocida o sin meta alguna, en una especie de presente inicial, único. Eran una especie de comunidad los llamados pitagóricos. Aristóteles nombra a Arquitas y a Filolao con sus nombres propios. Los demás quedan únicamente señalados de una forma que no significa la duda acerca de su existencia, sino una descalificación personal que todavía en las entrañas de la vida mediterránea subsiste. La máxima descalificación se refiere al sujeto mismo que no entra en el recinto de lo nombrable, que vaga fuera del logos que le da nombre, existencia como ser. ¿Les consideraba acaso una secta, nacida de un misterio y no de la develación que era ya la filosofía? ¿Eran pues la ocultación y los grados en que la comunidad se manifestaba? ¿Era también él la mirada del poder que la ocultación supone y que lo sustenta? Se habían establecido, habían ejercido por un tiempo grande influencia política en el contorno. Se presentaban como hombres, como seres diferentes, singulares, mientras que el filósofo tenía que comparecer simplemente ante la ciudad sin grado ni jerarquía alguna. Sócrates lo había pagado en modo transparente. Era como todos y su daimon le decía, según él, únicamente no, le avisaba dejándole la libertad, la soledad del hacer, del sentir y del pensar. No obedecía. Fijo en medio de su ciudad única estaba solo. No iba, se había fijado, y no era ya un poeta. El entusiasmo era en él inspiración. Aparece inspirado especialmente en el simposio. ¿Por cuál divinidad? Una suerte de entusiasmo que resumaba hasta de sus silencios, de su incoercible modo de conducirse. Sócrates en medio de la calle y entre la gente era él, Sócrates, él siempre y sin igual. ¿Quiénes eran los que iban solos, habiendo dejado atrás a los dioses,
haciendo imposible su ser y aun su vida. ¿Qué podían los dioses ante el ser uno, sin poros, idéntico al pensar, total, esférico? O ante el logos físico también, fuego que se enciende y se extingue con medida, ante esta medida que sólo por serlo sería ya, sin discurso, algún logos, y ante los elementos agua, aire, y los cuatro que Empédocles denominó raíces del ser, sus entrañas transparentes, en su vagar errante o en su retiro casero, domus y no ciudad vemos en el vivir de Heráclito, hogar como ningún otro, los hombres que se acercaban a ellos para escuchar el canto del Eleático. No aparecen, no cuentan, nada dicen y su mirada no se deja sentir en el canto. Es el universo, el cosmos, orden, armonía, lo que aparece sin gobierno alguno de los dioses, que en caso de existir no se ocuparían para nada ni del orden ni del hombre. Extraños huéspedes habían de ser, elementos quizá, nubes o sombras del ser o sueños de logos si es que existían. Iban solos aquellos filósofos, mas, solos enteramente, no irían entre las sombras de los dioses y las del inmediato, visible, sensibilísimo disputador de la vida, el animal y la enigmática planta, entre los dones reales que ofrecen y que no son palabra, y si no son palabras son sombras, ¿de qué? Seres en sí mismos, planta y animal, seres ensimismados, habitantes de este universo común para todos, antes de que apareciese el hombre sapiente, sin esfuerzo y sin vacilación, sin pausa ni singularidad entre ellos, como si entre ellos el vacío no se abriera nunca.